Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo número 2 del curso de Finanzas Internacionales de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad Galileo. ¿Verdad? Como grupo número 2 nosotros les vamos a hablar acerca de los paraísos fiscales y la evasión internacional de capitales. Buen día, mi nombre es Ingrid Velázquez. En esta ocasión vengo a hablarles sobre el funcionamiento de los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues es un país o una región que proporciona condiciones tributarias muy ventajosas a individuos y empresas extranjeras con la finalidad de captar capital. Estas condiciones generalmente abarcan una baja o nula imposición fiscal, un sólido secreto bancario y poca colaboración internacional en el intercambio de datos tributarios. ¿Qué características tienen? Pues lo que es la baja o nula tributación, que son las personas o empresas no residentes que pagan muy pocos impuestos o incluso ninguno sobre ciertos tipos de ingresos. El secreto bancario, que mantiene pues una estricta confidencialidad sobre la identidad de los titulares de cuentas bancarias y sobre movimientos de dinero. La ausencia o debilidad en el intercambio de información. Pues esto quiere decir que no cooperan con otros países para compartir información financiera o fiscal, o lo hacen de una forma muy limitada. Esto pues impide lo que es rastrear fondos, investigar operaciones sospechosas o comprobar declaraciones de impuestos internacionales. ¿Cómo funcionan para facilitar la evasión y el lavado de dinero? Pues cómo facilitan la evasión fiscal, lo hacen con la creación de empresas offshore, falsas facturaciones, ocultamiento de activos o cuentas bancarias. ¿Cómo facilitan el lavado de dinero? Pues lo hacen a través de colaboración, entradas del dinero en el sistema financiero, estratificación, que es ocultar el rastro, la integración, que es reintroducir el dinero como si fuera legal. ¿Por qué es difícil detectarlo? Pues por su anonimato, el secreto bancario, la falta de cooperación internacional, complejidad legal y financiera. ¿Cuáles son los países o jurisdicciones más conocidos como paraísos fiscales? Pues existen varios países y territorios pues, conocidos como paraísos fiscales, tanto por su baja o nula tributación como su secreto bancario y falta de cooperación internacional. Entre ellos tenemos lo que es Islas Caimán, que es cero impuestos sobre ingresos, ganancias de capital o sociedades, alta confidencialidad y presencia de muchas instituciones financieras. También está Suiza, que es el secreto bancario, baja fiscalidad selectiva, estabilidad y reputación. Está Bermudas, que no tiene impuestos corporativos ni sobre la renta de personal y es refugio de grandes aseguradoras y fondos. Está Panamá, que es el centro de servicios financieros y marítimos. Está en el centro del escándalo de los Panama Papers. Está Singapur, con bajos impuestos, fuerte secreto bancario, atractivo para la creación de fideicomisos y bancos privados. ¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal, elusión fiscal y lavado de dinero? Pues tenemos que la evasión fiscal es ilegal y consiste en ocultar ingresos, activos o información al fisco para no pagar impuestos que sí se deben. Lo que es la elusión fiscal, pues esto es legal pero cuestionable éticamente. Es el uso de vacíos legales o requisitos del sistema fiscal para pagar menos impuestos sin violar directamente la ley. Y el lavado de dinero, que es un delito y consiste en ocultar el origen ilegal del dinero proveniente pues, de delitos como narcotráfico, corrupción, trata de personal, etcétera, para que esto parezca legal. Gracias. Papel del GAFI y OCDE. En el tema de paraísos fiscales y evasión internacional de capitales, las organizaciones internacionales son una base fundamental. En este caso tenemos el OCDE y el GAFI. El OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que se encarga de la lucha contra paraísos y evasiones fiscales internacionales. El GAFI, por su lado, es el Grupo de Acción Financiera Internacional y se enfoca en los riesgos financieros, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Estas instituciones se complementan. Ambas buscan cerrar las brechas que permiten la evasión fiscal y el ocultamiento de capitales, con el fin de mantener un sistema financiero internacional justo y transparente. El GAFI, ¿qué es y cuál es su rol principal? El Grupo de Acción Financiera Internacional es una organización intergubernamental que se creó en 1989 por el G7, con sede en París, en una oficina de la OCDE.
El Gafi tiene como misión establecer estándares globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción. Los estándares se van adecuando a los métodos y tendencias utilizados para blanquear el producto de actividades delictivas, lo que, por lo que conforme al el sistema financiero va implementando los estándares, los delincuentes buscan formas alternativas para blanquear el dinero ilícito. El Gafi evalúa estos métodos y estas acciones alternativas y ayuda a los países a comprender sus riesgos para implementar medidas y mitigarlos. El OCDE, para mantener la transparencia y cooperación fiscal, em, eh, tiene algunas acciones, como por ejemplo el Fondo Global de Transparencia e Intercambio de Información, que está compuesto por 160 países y que supervisan el cumplimiento de estándares internacionales. El Estándar Común de Reporte, CRS, establece cómo debe ser el intercambio automático de la información. El proyecto BEPS es utilizado para convertir las prácticas fiscales de las multinacionales. La salvaguarda de datos vela por el uso adecuado de la información que sea y la confidencialidad de la misma. Realiza auditorías antes y después de que se utilice del intercambio de la información para asegurarse que solo sea usado para temas fiscales. La información y la estadística de datos, eh, esta publica datos de más de 100 países y capacita a los funcionarios fiscales. Continuando con las acciones del Gafi y del OCDE, el Gafi muestra la lista de países. Entre ellas se encuentra la lista gris, que son países que colaboran activamente con el Gafi, tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas por temas de lavado de dinero y están bajo vigilancia constante. Estos países se comprometen a corregir y cumplir los estándares que en un periodo determinado, por lo que hace que termine el proceso, es decir, salen de la lista. La lista negra identifica a los países de alto riesgo. No cumplen con los estándares que se ven afectados y con la lucha afectados contra el blanqueo de capitales. Considerados de alto riesgo, deberán enfrentarse a medidas más rigurosas. Para el OCDE, la iniciativa BEPS es la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Esto, como su nombre lo indica, eh, eh, combate las estrategias de las empresas multinacionales para que no trasladen sus beneficios a una región o país de poca tributación para no pagar impuestos. Cuenta con 15 acciones que buscan minimizar la elusión fiscal. El intercambio de información es otra iniciativa que se comenzó en 2014, liderado por la OCDE. Es un mecanismo internacional que busca mejorar la transparencia financiera, minimizando la evasión fiscal entre fronteras. Permite que las autoridades de diferentes países compartan datos financieros. Entre ellas pueden ser saldos de cuentas bancarias, ingresos por dividendos, datos titulares de cuenta, ganancias por venta de activos, entre otros. Muchas gracias. Respecto a los casos emblemáticos Panama Papers y Pandora Papers, iniciando con Panama Papers, en 2016 se filtraron más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca. Estos mostraron cómo políticos, empresarios y celebridades crearon más de 214.000 sociedades offshore para ocultar fortunas, evadir impuestos y en algunos casos lavar dinero. ¿Cómo operaban estas redes de empresas offshore? En el caso de Panama Papers, pues todo giraba en torno a este bufete Mossack Fonseca con sede en Panamá. Su especialidad pues era crear lo que se conoce como sociedades pantalla, es decir, empresas que son registradas en papel, pero que realmente no tienen una actividad real y sirven únicamente para esconder al verdadero dueño del dinero. Para lograr este anonimato se usan a personas que prestan su nombre. También son denominadas como prestanombres o directores nominales, quienes aparecen en los documentos como dueños o responsables de la empresa, aunque en realidad pues no tienen ningún control sobre ella. Luego de eso, pues el dinero se mueve a cuentas bancarias en países con el secreto financiero, es decir, lugares donde las leyes prohíben a los bancos compartir información con otras autoridades. Esto significa que, aunque existan sospechas de evasión fiscal, pues es casi imposible saber quién está detrás de estas cuentas. Este modelo se considera simple y directo porque bastaba con registrar
la empresa en países como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas y abrir una cuenta bancaria. El fin es, claro, ocultar fortunas, evadir impuestos, en algunos casos se lava dinero y también se aluden sanciones internacionales, aprovechando la falta de controles y transparencia legal que ofrecen estas jurisdicciones. Alguna, algunas de las eh, de personajes que salieron a relucir en este caso de los Panama Papers se encuentran allegados a Vladimir Putin e inclusive el futbolista Lionel Messi. De igual forma, también se descubrió la participación de bancos internacionales como el HSBC y el UBS que facilitaron pues la creación de estas estructuras. Respecto a los Pandora Papers, en 2021 se filtraron casi 12 millones de documentos de 14 firmas internacionales. La investigación reveló a más de 300 líderes políticos y empresarios en 90 países, mostrando que la práctica de usar sociedades offshore seguía vigente y que inclusive era mucho más sofisticada que en el caso anterior. ¿Cómo operaban? Bueno, a diferencia del modelo centralizado de los Panama Papers, en los Pandora Papers participaron 14 despachos internacionales que ofrecían mecanismos mucho más complejos para poder ocultar el patrimonio. Por ejemplo, además de las sociedades, pantallas se utilizaban fideicomisos internacionales. Acá, pues, un fideicomiso es una figura legal donde una persona transfiere a otra sus bienes para que los administre, llamada fiduciaria. En la práctica, esto permitía que el verdadero dueño desapareciera de los registros, pues legalmente ya no figuraba como un propietario, aunque seguía teniendo el control del dinero o de los bienes. También se creaban fundaciones privadas, especialmente en jurisdicciones como Panamá, que funcionaban como pues cajas fuertes, ¿verdad? Estas fundaciones eran dueñas de propiedades, cuentas o inversiones, pero no revelaban a las autoridades quién eran los beneficiarios finales, lo que aseguraba pues un nivel mucho más alto de secreto. Un mecanismo muy característico dentro de los Pandora Papers era el de las acciones al portador. A diferencia de las acciones comunes que se registra pues el nombre del dueño, pues estas no tienen un propietario identificado. Quien las posee físicamente es considerado el dueño. Esto significa que basta con solo entregar el papel a otra persona para que éste se convierta en el propietario de la misma. Esto hacía que no se dejara un registro documental, dificultando muchísimo más una investigación fiscal. En conjunto, pues todos estos instrumentos se combinan en una estructura multicapa. Por ejemplo, un fideicomiso en Belice controlaba a una fundación en Panamá que a su vez era propietaria de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Con cada capa adicional rastrear el beneficiario se volvía casi imposible. Mientras el modelo de Panama Papers se basaba en un esquema centralizado en un solo bufete con sociedades offshore y secreto bancario, el de los Pandora Papers reveló un sistema muchísimo más complejo y global, al que varias firmas ofrecían mecanismos adicionales como fideicomisos, fundaciones privadas y acciones al portador, lo que hacía muchísimo más difícil identificar el verdadero dueño de los bienes y de las fortunas. Algunos personajes que se lograron identificar como involucrados dentro de los Pandora Papers, pues están los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile. De igual forma, también estaba detrás de esto el rey Abdalá II de Jordania, vinculado a la compra de propiedades millonarias. También se mencionan expresidentes como Andrés Pastrana de Colombia y celebridades como Shakira y Pep Guardiola. ¿Cuál fue el impacto en la opinión pública y en la regulación global? Bueno, con los Panama Papers en 2016, la indignación pública obligó a reformas inmediatas. Definitivamente la OCDE puso en marcha intercambio automático de información fiscal entre más de 100 países y la elaboración de listas negras y grises, pues definitivamente para presionar a las jurisdicciones que protegían el secreto bancario. Sin embargo, pues los Pandora Papers en 2021 demostraron que estos mecanismos eran insuficientes, pues las élites de cierta forma habían logrado migrar a estructuras mucho más complejas. Como respuesta, pues se avanzó a la creación de registros obligatorios de beneficiarios reales, el control de fideicomisos y fundaciones privadas y el endurecimiento de las normas sobre acciones al portador, reduciendo de esta forma los espacios para el anonimato financiero. Retos para los países en desarrollo ante los paraísos fiscales y la evasión internacional de capitales. Pérdida de recaudación fiscal
incremento de la desigualdad social, reducción de la inversión pública, mayor endeudamiento externo, fuga de capitales. Estas prácticas afectan la estabilidad económica y el desarrollo social. ¿Por qué los países en desarrollo son más vulnerables a la fuga de capitales? Porque sus sistemas financieros y fiscales suelen ser más débiles, lo que facilita que las empresas trasladen recursos al extranjero sin una supervisión efectiva. Estos países enfrentan inestabilidad política, inflación o inseguridad jurídica, factores que incrementan a los actores económicos a buscar refugio en paraísos fiscales. Impacto en la recaudación fiscal, la inversión pública y el desarrollo social. La fuga de capitales reduce la base tributaria, limitando la capacidad del Estado para recaudar ingresos necesarios. Esto afecta directamente a la inversión pública en sectores claves como salud, educación, infraestructura y programas sociales. A largo plazo, se frena el desarrollo económico y se amplían las desigualdades, ya que los sectores más acomodados evaden impuestos, mientras la carga tributaria recae desproporcionadamente sobre los sectores medios y bajos. Dificultades para fiscalizar capitales en el extranjero. Falta de acuerdos bilaterales o multilaterales de intercambio automático de información fiscal. Escasa capacidad técnica y recursos humanos limitados para realizar auditorías y seguimientos complejos. Dificultades legales para repatriar fondos ilícitamente transferidos. Esto crea un entorno de impunidad fiscal que incentiva aún más la evasión. Medidas internas que han intentado implementar estos países. Reformas fiscales orientadas a mejorar la transparencia, creación de unidades especializadas en la lucha contra delitos financieros, incentivos a la repatriación de capitales. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, las conclusiones a las que hemos llegado como grupo son las siguientes, ¿verdad? Creemos que las respuestas internacionales para combatir la evasión fiscal y la fuga de capital han tenido un impacto significativo, aunque poco efectivo. Por un lado, las iniciativas como el intercambio automático de información y los estándares de la OECD y el GAFI han logrado reducir el secretismo bancario y aumentar la transparencia. Gracias a esto es más difícil para los evasores ocultar sus activos en el extranjero. ¿Verdad? Esto nos ha dado una mayor transparencia. Los casos emblemáticos como los Panama Papers y Pandora Papers han puesto en evidencia la escala del problema, generando una mayor presión pública y política. ¿Cómo se puede mejorar? Se puede mejorar a través de la transparencia corporativa, creando un registro público de los beneficiarios finales para identificar a los verdaderos dueños de los offshore. Sanciones más severas, aumentar las multas y las penas para que el costo de la evasión sea significativa mayor que los beneficios. La armonización fiscal, establecer un estándar fiscal mínimo global para evitar la competencia desleal y la ilusión. Adicional, apoyo a países en desarrollo, proporcionar asistencia técnica y financiera para fortalecer su administración. Bueno, esto es todo. Les agradecemos su atención y muchas gracias.